El presidente Castillo está en estos momentos interactuando con gobernadores en Palacio de Gobierno, así que en cualquier momento podemos ir hasta allá en directo para saber qué ocurre, ¿no? Es noticia en este momento en desarrollo. Como les estaba contando, el ex procurador César Azabache nos invita esta noche. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? A ver, se ha presentado esta denuncia constitucional. La propia fiscal dice que está atada de manos y que puede llegar hasta esta primera instancia porque tenemos un articulado, el 117 famoso, que le impide continuar y le dice al Congreso que desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente de este poder del Estado dar los pasos que siguen. Después de esto, ¿qué? Es exactamente así. A ver, comencemos con ciertos lugares comunes. Creo que ya quedó claro, es la resolución del juez Checli, es la decisión del fiscal Pablo Sánchez, que en nuestro sistema legal investigar no es acusar. Claro. Hasta hace algunos años lo que se creía, lo que se sostenía, el estado de la cuestión, era que las investigaciones oficiales, las penales, solo tendrían sentido en perspectiva de una futura acusación. Pero luego entró el Tribunal Constitucional y estableció entre nosotros el derecho a la verdad. Y el derecho a la verdad es ahora una causa suficiente para que una investigación sea algo separado, tenga una razón propia de ser. Investigar no es acusar, es la primera regla. La segunda, denunciar tampoco es acusar. La tercera, lo que prohíbe el 117 es acusar. Exacto. De modo que lo primero que tiene que pasar es que el Congreso tiene que decidir, y yo creo que debe hacerlo, si va a usar el mismo criterio que el fiscal Sánchez y el juez Checli. Y si entonces puede reconocer al Congreso que no tiene ningún impedimento en la Constitución para a trámite la denuncia y abrir un procedimiento. Claro, al frente dirán, ¿pero para qué el procedimiento si no se va a poder acusar ante el Pleno? Pues precisamente porque esto se trata de reconocer que investigar es importante, más allá de las demás decisiones que hayan que tomar en el camino. Entonces, creo que la confusión de esta semana ha estado en que hemos aplastado todos los conceptos del caso en el momento presente. En este afán, esa ansiedad que estamos mostrando por encontrar soluciones rápidas, inmediatas, de 24 horas, de representar las cosas como que si el dilema a resolver fuera se va o se queda. No. El dilema a resolver es cómo se procesa esta situación en términos equilibrados y cómo nos preparamos para todavía tolerar el tiempo que una decisión equilibrada reflexivamente puede tomar. Porque existen múltiples argumentos, ¿no? Ahora hay constitucionalistas, digamos, oficiosos. Para todos los gustos. Para todos los gustos, además. Pero lo que dicen, perdóname, sí, por favor, es que se le acuse o se le sigue investigando al terminar su mandato. O sea, cuando tenemos a la vista todos estos indicios, hay pruebas, hay testimonios de una corrupción galopante. Pero Jaime, perdóname. ¿Cómo nos quedamos callados? Esa es la teoría que ya perdió. Esa es la teoría que intentaba detener a Pablo Sánchez, que intentó detener la investigación ante el juez Checli. Pero que continúa y persiste porque dicen, después de esto ya nos sí, aguantamos. Claro, pero persiste como quien se da cabezazos contra un muro que ya tiene delante. Porque el estado de la cuestión ya no es ese, ya no es verdad que solo se investigue o tramite una denuncia cuando la acusación es inminente. Ahora está claro ante todos y todas que investigar es una cosa distinta y tiene un objeto distinto. Ese objeto es saber la verdad. De modo que lo que ahora toca es que el Congreso se porte igual que el Ministerio Público. Y perfecto, hay una denuncia, hay que investigar. Señor, sus descargos, muéstreme cuál es su defensa. Habrá un periodo, 2 o 4 meses, en el que el Congreso tendrá que recibir evidencia, valorarla, estudiar el caso y decidir qué hacer. Teóricamente, el Congreso podría decir, bueno, yo no voy a plantear el dilema de la acusación porque el caso me parece insostenible y lo desestimo, pero tiene que tener la Fiscalía la oportunidad de presentar y demostrar su caso y la defensa del derecho, por supuesto, de exponer lo que haya que exponer. El debate sobre la suspensión, la acusación, el alcance del 117, es el debate para el final del primer procedimiento que tiene que hacer el Congreso. Se han puesto las carretas delante de los caballos. Pero por supuesto, y claro, así lo que se pretende es que no avancen. Entonces, claro, si vamos a concentrar este viernes, cuando hay que decidir qué hacer,
toda la discusión sobre el 117, toda la discusión sobre la suspensión, toda la discusión sobre la habilitación, malogramos la escena. Solo hay que discutir si se comienza o no se comienza y qué se hace después. Entonces, regresemos los caballos por delante. Donde deben estar. Donde deben estar. Investigar. El Congreso, lo que me estás describiendo es una suerte de juicio político. Pero en su primera estación, Ya. que es la preliminar, En el Congreso. en el Congreso. Ya. Eso se encargaría Un la antejuicio, en realidad. subcomisión De un acusaciones antejuicio. constitucionales. La subcomisión de acusaciones constitucionales. Y ahí se recogerían más evidencias. Toda la carga voluminosa que el Ministerio Público le ha entregado al Congreso tendría que ser trabajada minuciosamente. Y ofrecerle la oportunidad al señor Castillo de ir con sus abogados a defenderse. Ahora, el problema es, ahí me detengo porque hay precedente en el pasado reciente, ahora no más, que cuando va el presidente a la Fiscalía y le piden testificar, él se acoge al derecho del silencio. Bueno, pero ese es su derecho. Si se quieren mantener en silencio ahora, delante de la abrumadora cantidad de testimonios y evidencias, 190 es el número de este caso, bueno, pues eso es asunto suyo. En los casos penales, Jaime, las cosas funcionan como en un torneo. El primer movimiento es de la Fiscalía. Y la Fiscalía tiene la carga de mostrarnos que tiene un caso que merece ser tomado en serio. Eso es lo que ha hecho. A partir de entonces, creo que eso quiso decir la fiscal Barreto esta mañana y se le ha malentendido. A partir de ese momento, el turno es de la defensa. La defensa tiene que mostrarnos que contra lo que parecía, el caso no merece ser tomado en serio. En ese ejercicio, la defensa tiene derecho a mantenerse en silencio, pero no es eficiente no defenderse. ¿A qué me refiero? Se mantiene en silencio eficientemente la defensa, que tiene un argumento puramente legal, en el que dice, bueno, esa historia que usted ha contado suena muy bonita, pero no corresponde a la ley. Esa se mantiene en silencio. Frente a la evidencia, el silencio es un suicidio. Y eso es lo que Castillo anda hace bastante tiempo. Frente a la evidencia, la manera eficiente de defenderse es tener una narrativa que muestre incongruencias concretas en las pruebas de cargo. El señor dice que yo estaba en tal lugar el 3 de abril, acá está mi foto, estaba en otro sitio. El señor dice que me llamo Roberto, me llamo Juan. La defensa es siempre un ejercicio de contestación, cuando la cuestión en discusión es la de las pruebas que presenta la Y Fiscalía. cabe también, pues, abrir secretos telefónicos, abrir, si acaso, ubicaciones de GPS. Todo eso es posible y rastreable ahora. Todo es posible y rastreable, pero esa es parte de la otra agenda, que es a dónde tiene que ir la Fiscalía para continuar. En ese instante, la discusión del viernes es comenzar o no comenzar. Si la comisión, como estimo debe hacer, abre el procedimiento, tendrá que anunciar. Señores, esto no es una acusación, ¿eh? Y aquí yo no he decidido que voy a acusar a nadie, de modo que no me tengo que confrontar con el 117. Esto es la atención al trámite que presenta la Fiscalía de la Nación en su solicitud, porque esa es una denuncia. Y aquí comienza recién el tablero de juegos. ¿Qué ocurre luego? Pues es que va a depender de todo lo demás que puede ser el Congreso. Teóricamente voy a decir que ya en este momento, si el Congreso tuviera como, no lo tiene, podrían haber organizado un nuevo procedimiento de vacancia si tuvieran los votos, diciendo, los bueno, hay una denuncia seria, vamos por la vacancia, pero no los tienen. El muro de 44 votos que parece respaldar a Castillo nos ha sacado de ese debate, yo diría que felizmente, porque desde mi punto de vista, lo hemos comentado varias veces, la vacancia conduce casi inevitablemente a repetir noviembre del 20 y ya demostró que eso es profundamente desacumulativo institucionalmente. Entonces, las alternativas sanas que tiene el Congreso pasan por superar el enorme silencio y las omisiones que ha tenido todos estos meses, un año ya, y abordar el debate sobre la Constitución y la ley. Dos ideas muy cortas. En lo que toca a la ley, el Congreso puede, y no hay ningún obstáculo constitucional. Hay una discusión que estoy manteniendo sobre esto con Omar Cairo, pero no encuentro ningún obstáculo constitucional a que el Congreso diga, señora fiscal, el trámite que le sigue a usted no es acusar al presidente, es pasar a investigación preparatoria, donde se puede adoptar una serie de medidas restrictivas sobre el presidente, incluso escuchas telefónicas. Entonces, todo bien. Usted me pide que inicie el procedimiento de antejuicio. Entre tanto, yo la voy a autorizar a que pase a investigación preparatoria. Y lo voy a hacer solo porque su código, el procesal penal, le pide a usted una autorización del Parlamento. Se la doy. Pase a preparatoria. Eso sería lo primero. Lo primero. Lo segundo,
Señores congresistas, Comisión de Constitución, ¿de verdad nos vamos a quedar con el 117? ¿Para qué? ¿Por qué no lo derogamos? Pero de esa una buena acción, vez? me permito preguntarte, ¿no cargaría las tintas en el dichoso San Benito de ley con nombre propio, No, derogatoria con nombre no, propio? sería con nombre propio decir solo para Castillo, no vamos a aplicar el 117. Pero el 117, las protecciones absolutas a la presidencia de la República son una institución que en el derecho comparado está siendo abandonada. El ejemplo de siempre, cuando uno pregunta entre profesores, ¿y de dónde vino el 117? Lo primero que te dicen es el derecho francés. Enorme mentira. En el derecho francés, estas protecciones constitucionales solo entraron en tiempos de la Guerra de Argelia. Constitución de 1958, una de las condiciones que pidió de Gaulle para aceptar ser presidente de Francia. No es parte del derecho clásico francés. Esas prohibiciones hicieron que Francia tuviera que esperar 12 años para poder llevar a juicio a Jacques Chirac por los fraudes en el manejo de la Comuna de París. Y terminado el juicio de Jacques Chirac, lo que hizo Francia fue abandonarlas y están derogadas. Entonces, la derogación del 117 no es una cuestión de normas o derogaciones con nombre propio, es una cuestión de poner al día un derecho peruano que en esta materia las responsabilidades penales del presidente, déjame decírtelo, Jaime, todavía está escrita como si estuviera vigente el Código de Procedimientos Penales del 40. Todavía habla de jueces de instrucción, ya no existe. Ahí, pues, con todo respeto, un jalón de orejas, ¿no?, al mundo jurídico de entonces, que no ha hecho las actualizaciones debidas y tenemos me incluyo. Una constitución que a veces está amarrada desfasada de un pasador del otro pie. No, y me incluyo porque es cierto. Y nos tropezamos todos. Tuvimos un desfase que ahora estamos pagando. Ya, entonces, lo que dices es, primero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales autoriza a la Fiscal de la Nación, mientras se desarrolla este antejuicio, pase usted investigación preliminar, el Congreso preparatoria, perdón, porque ya esta es la preliminar, ahora viene la preparatoria, pase usted nomás porque esto lo dice el Código Procesal y yo le doy permiso. Entonces comienza una segunda fase de investigación. Y todavía no hay acusación. Y el presidente sí puede igual ser investigado porque eso no lo prohíbe el artículo 117. Exacto. Y en paralelo, la Comisión de Constitución, ¿qué haría? ¿Modificar el artículo? Derogar el 117 desde mi punto de vista, derogarlo. A ver, la primera propuesta sobre el 117... ¿Lo dejaría sin ninguna protección al No, presidente? ninguna no. Primero tiene antejuicio. Ah, ya. Por 5 años después de dejar el cargo. Y en segundo lugar tiene jurisdicción estatutaria, es decir, solo lo puede acusar un fiscal supremo y solo lo puede juzgar la Corte Suprema. De modo que no es cierto que si deroga el 117, el presidente queda expuesto a cualquier manoseo. No. No, porque en Tiene paralelo un se estatuto estaría de fuero. trabajando el antejuicio Pero por político supuesto, desde la subcomisión. porque ese no hay por qué derogarlo, Ahora, está en la otra parte. subcomisión per se tiene atribuciones para darle esa facultad a la Fiscal de la Nación para que inicie la investigación preparatoria, o es que eso pasa a la Comisión Permanente, al Pleno del Congreso. Estamos tratando como de Pasa hacer al Pleno, ¿no? porque tiene que ser un cambio en el reglamento del Congreso, que tampoco es la Constitución. Brevemente, todo el atraso, todo este enroque que hay de normas, proviene de que en todos estos años hemos actuado creyendo que no se puede investigar si no se puede acusar. Entonces atamos todo el procedimiento al resultado final del antejuicio, sin notar que las leyes estaban cambiando. La Constitución es del 93, el Código Procesal del año 2004. Nadie hizo el empalme. Lo único que hay que hacer para desatar esto, y llevamos un año diciéndolo, es desamarrar la investigación preparatoria del antejuicio. Investigar no es acusar, entonces dejemos que la Fiscalía investigue en toda su extensión, no solo en la preliminar. Ahora, como esto nunca ha sucedido, me imagino un debate y sesiones interminables en el Congreso, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ahí podrían comparecer el presidente eventualmente, ¿cómo no? Porque él tendría que descargar. ¿Te imaginas eso? La señora Lilia Paredes, Benji Espinosa respondiéndole a los congresistas, llamen a Beder Camacho, llamen a Bruno Pacheco. Y sería más o menos así, ¿no? De hecho, el procedimiento... Que, digamos, inicialmente, preliminarmente, podría confundirse como un circo.
Digamos, el riesgo del circo lo tenemos porque, hay que decirlo, el material institucional con que estamos trabajando esta escena no es confiable. Es incipiente. Por supuesto, pero si comenzamos diciendo que estamos en esta discusión en parte porque durante todo el año en el que se ha macerado este problema, el Congreso no ha reaccionado jamás. Perdóname, Jaime, debo decirlo, pero el único momento en que el Congreso reaccionó como tal fue con la muerte de Ismael Guzmán, para definir un procedimiento corto de eliminación de restos. Pero en toda la crisis que comienza con Zarratea y con el hallazgo de los $20.000 en los ambientes del señor Pacheco, un año de eso, el Congreso ha tenido a su disposición todas las iniciativas legales y constitucionales de reforma en esta materia y no ha optado por ninguna. Entonces sí, el riesgo de un procedimiento mal conducido lo tenemos, pero las rutas hay que simplificarlas y no confundirlas. Comenzar la investigación, discutir la derogación del 117 y habilitar el procedimiento preparatorio ante la Fiscalía. 3 actos, nada más. César Azabache, ex procurador anticorrupción con nosotros. Gracias, César. Encantado. Siempre es un gusto. Y esto da además para escuchar a diferentes voces del mundo jurídico, como César es uno de ellos. Ayer estuvo José Ugaz. Y así lo que queremos es entender esto y, como les decía al comienzo y lo decíamos con César, se está escribiendo la historia. Esto nunca ha pasado, jamás en la historia de la República. Y no es conveniente, en aras de la transparencia y de esclarecer probables robos, porque de eso estamos hablando, de coimas y de robos que tienen que investigarse, no se puede poner la sacrosanta ley por encima como si fuese un muro y nosotros adaptarnos a ellas. Es al revés. Las leyes están hechas para beneficiar y hacer mejor la vida de la gente. Viene luego la congregación.